Noticiario 1936. Los 150 días que cambiaron la historia de España. Noticiario independiente de la tarde. Desde nuestros estudios de la calle Antonio Maura de Madrid. Muy bienvenidos, queridos oyentes de Radio Universal, a este boletín informativo, a este parte informativo correspondiente al 21 de febrero de 1936. Vamos ya con nuestro editorial de cabecera. El señor don Manuel Azaña pronunció ayer una locución radiada a todos los españoles que produjo, hay que reconocerlo, una excelente impresión. Nada tenemos que oponer a sus palabras. Son temas elementales que no se discuten. La paz, el orden público, la prosperidad de España, etc. Ahora bien, a los políticos no se les puede juzgar únicamente por sus palabras. Es lícito hacerlo por los hechos. ¿Corresponderán a los actos del gobernante? El futuro lo dirá, pero las irregularidades cometidas en el recuento de votos en las últimas elecciones, lo cierto es que no auguran nada bueno. Es de destacar también que un lustro de experiencia republicana no permite, ciertamente, afirmar que la República se haya esforzado en extirpar la recomendación, el favoritismo, el regalo de puestos amigos y la facilidad para el acceso de los ineptos a los cargos. Ha sido después del 14 de abril, no antes, cuando nuestro lenguaje se ha visto enriquecido con el expresivo neologismo enchufistas. Y antes de pasar a nuestra sección nacional, les dejamos con una pieza de nuestra selección musical. La crema líquida de pepinos Gemei, pura y fragante, limpia y suaviza la piel, dándole el aspecto fresco y delicado de los pétalos de flor. Es buenísima para conservar las manos finas y expresivas y como toque final, no olvide los exquisitos polvos Gemei. Continuamos y lo hacemos abriendo página de información nacional. Atropellos contra la derecha en los escrutinios electorales en varias provincias. En Cáceres, por ejemplo, los candidatos izquierdistas falsifican burdamente las actas de los pueblos de mayoría de derechas. En La Coruña, el gobernador civil retrasa el escrutinio y detiene a algunos candidatos de derechas para que no puedan acudir a este. En Lugo, los candidatos de derechas realizan múltiples denuncias por coacciones. Y en Las Palmas se celebraron unas votaciones pendientes en las que la mayoría de los vecinos no pudieron votar debido a las coacciones de las que fueron objeto. Se han celebrado varias manifestaciones izquierdistas en Orense, Valencia, Málaga y Melilla. En ellas se cantó la Internacional incesantemente. En Valencia, el numeroso público excusó los excesos y los bailes de dudoso gusto. Hoy serán liberados los condenados por los sucesos de Éibar. El juez militar recibió anoche una orden telegráfica de poner en libertad a todos los condenados. Entre ellos había 4 condenados a muerte, nada menos. El resto tenían penas de entre 4 y 30 años de edad. Y nos pasan de redacción una noticia de alcance, una noticia urgente. Más información en este momento de que los temporales que afectan a Sevilla están dejando muy copiosas lluvias. Hay temores de que el Guadalquivir inunde el barrio de Triana. Me informan que a continuación vamos a emitir, como no, un nuevo mensaje de nuestro patrocinador, Barón Dandy. No es solamente por su grato perfume varonil que el hombre debe usar los productos Barón Dandy para caballero. Es por asepsia, por higiene, por pulcritud. Siempre y únicamente Barón Dandy. Y ya de vuelta, abrimos página de información internacional en nuestro boletín informativo de Radio Universal. Llegada a Madrid el teniente de la aviación naval cubana Menéndez Peláez. El heroico aviador fue recibido entre vivas a España y a Cuba. Realizó la última etapa de su viaje desde Sevilla hasta Madrid en 2 horas. Entre otras personalidades, en el comité de bienvenida en el aeródromo de Cuatro Vientos estaban el ilustre inventor del autogiro, don Juan de la Cierva. Y vamos ya con nuestra despedida de hoy, con una noticia también de actualidad cultural. María Valloreja y Sagri Vela han impresionado
Me llaman la presumida en discos gramófono, que vende la agencia Odeón en la calle Preciados número 1. Es aquí donde trabaja una modista marchosa, que su nombre tiene gracia en la gloria de Madrid. Por ese nombre contesta desde el taller la encargada de... Bueno, pues aquí estamos. Qué viaje, ¿eh? Desde 1936 hasta 2019, siglo XXI. Bueno, lo hacemos todos los días en Noticiario 1936. Y hoy, para explicarles a todos ustedes, para centrarles bien la realidad histórica y desmenuzársela, está con nosotros Luis Togores. Él es historiador, escritor y amigo de un servidor, de todos ustedes. Buenas noches, Eduardo. Desde hace muchos años. ¿Qué tal? Un placer, querido Luis. Hacía unos días que no nos veíamos. Hace unos días que no nos veo. Nos vamos a ver mucho hasta el 18 de julio. Parece que sí. Bueno, Luis, se dice que Azaña pronunció un discurso al tomar el poder muy moderado. ¿Era distinto a la Azaña de 1931 cuando se proclama la República? Yo creo que Azaña siempre es el mismo. Es decir, Azaña es un personaje brillante, intelectualmente muy brillante, escribe bien. Para mí tiene el defecto de que es capaz de, por colar una buena frase, hacer cualquier cosa, pero es un hombre que tiene una extraordinaria ambición de poder. Y además creo que él es el gran culpable de todo lo que ocurre en la República, porque piensa que la República es solo de los republicanos, que es tanto como decir de sus partidos de centro-izquierda republicano. Claro, cuando llega la República, que recordemos que llega por una especie de golpe de Estado incruento, porque son unas elecciones municipales, él llega con un radicalismo porque prácticamente el gobierno de la República está saliendo de la cárcel, mientras que Alfonso XIII huye en tren. Ellos están saliendo de la cárcel para hacerse cargo. Y entonces es un movimiento extraordinariamente radical, extremo, que además en aquel momento se produce por la quema de iglesias, etcétera, y es pues cuando Azaña da aquellos discursos de que no hay ninguna iglesia que valga la vida de un republicano y que bueno, que hay que dejar a las turbas que tomen la justicia después de siglos de presión. Claro, ahora ya han pasado muchas cosas en la República y en cierta forma él quiere gobernar y piensa que va a poder gobernar con el apoyo del Frente Popular de la rama de la izquierda, pero también para equilibrarse, porque él no es del PSOE, ni es de los partidos de extrema izquierda, ni es del Partido Comunista, él es de un centro izquierda que en algunas cosas, al fin y al cabo democrático, puede tener más en común, incluso con la CEDA, que si no la odiase personalmente, que con los del PSOE. Recordemos luego cuando escribe la velada de Benicarló, cuando despotrica absolutamente lo que luego va a ser Indalecio Prieto, Largo Caballero, Negrín, etcétera. Entonces, en este segundo, digamos, da unos discursos moderados diciendo que, bueno, que viene una república nueva, moderna, etcétera, etcétera, a pesar de que han llegado al poder de una manera ilegal. Por tanto, yo creo que ese segundo Azaña es el mismo de antes, pero evidentemente es un tío brillante y sabe que si quiere que la cosa transcurra como teóricamente tenía que transcurrir, el presidente del gobierno tiene que dar muestras de sensatez, y es lo que va a hacer en estos discursos. Y así lo recoge la prensa, e incluso la CEDA dice que va a colaborar con Azaña, porque recordemos, el que menos votos dentro del Frente Popular sacaría sería el partido Azaña, pero es el que forma gobierno, porque nadie quiere que forme Largo Caballero, que al fin y al cabo es el de la Revuelta de Asturias, pero que es el que realmente sustenta el poder del Frente Popular. Pero esto, Luis, perdóname, ¿esto es una impostura de Azaña? ¿O es el mismo Azaña del discurso de antes de la República, del discurso aquel en el que él dice que venimos a dirigir una gran empresa de demolición, a demoler la historia y las tradiciones de España, a las que llega a comparar con la sífilis? Ya, pero tú claro, pero vamos a ver, una cosa es predicar y otra es dar trigo. Claro, él y luego se va a ver durante la guerra, es decir, él se da cuenta de que ha llegado al poder, pero la revolución que está anunciando Largo Caballero supera mucho al propio Azaña. Y de hecho va a ser anulado. La primera parte del Frente Popular lo que va a quitar es a Largo Caballero, va a quitar a Aniceto Alcalá Zamora de presidente de la República, va a sustituir a Aniceto Alcalá Zamora por Azaña, y al final Azaña va a quedar desplazado, porque la revolución se va comiendo a sus hijos. Y él en este momento lo que aspira es una república, bueno, burguesa, porque en el fondo Azaña era un burguesón, un abogado burgués y tal, opositor, brillante, escribía poesía y tal. Lo que pasa es que, bueno, le divertía jugar a revolucionario siempre que la revolución no le barriese. Y aquí la revolución él ya empieza a ver
que le puede barrer, y por eso tiene ese discurso mucho más lógico, mucho más inteligente, porque era un hombre inteligente, digamos, de intentar hacer una república como la que él quería, mandando él, pero una república de centro-izquierda, y no la república del Lenin español, ni de la CNT la FAI, y de los mineros volando la Cámara Santa. Se habla, Luis, del falseo de las elecciones en 10 provincias. ¿Esto es cierto? Sí, Álvarez Tardío y su compañero han hecho ahora un libro fantástico que lo demuestra. El falseamiento no es muy grande, es decir, se calcula que había 8 millones de votos, han calculado ellos, y se calcula que en esas 10 provincias se cambian, digamos, de bando 150.000 votos. De 150.000 votos, sí, son 10, 12 por provincia, si calculamos así a grosso modo, en torno a 15.000, y son unos que se cambian, otros sencillamente que no se colocan en la urna que tiene. ¿Por qué es importante esto? Vamos a ver, el sistema electoral español primero primaba la ciudad sobre el campo. Entonces, las ciudades donde evidentemente había población urbana y obrera era mucho menos conservadora, o mucho menos católica, o mucho menos, vamos a llamarle reaccionaria, que la del campo, que era, como tú has dicho, tradicionalmente más conservadora. Pero luego había otra cosa importante. El sistema electoral hacía, por ejemplo, que en Jaén, si había 13 escaños, 10 se daban a la candidatura que ganaba y 3 a la que perdía. A lo mejor la diferencia de votos entre la que ganaba y que perdía eran 3.000 votos. Pero claro, si tú coges 150.000 y los mueves de un lado de la balanza a otra, lo que estás cambiando es, por poner el caso de Jaén, en cada provincia 7 escaños. Si multiplicas una media de, vamos a poner, por coger el ejemplo de Jaén, 7 escaños por 10 provincias, estás moviendo 70 escaños. 70 escaños era casi los votos que saca la CEDA en las elecciones, con lo cual estás volcando el sistema electoral y le estás dando mayoría absoluta al Frente Popular. Sencillamente por ese sistema, porque el sistema electoral... Claro, entonces dices, bueno, es que 150.000 no son tantos. No, sí, porque al final los que deciden son 2.000 votos aquí, 3.000 votos allí. Ese es el en 10 actas. Luis, hemos hablado en el informativo, en el boletín de Noticiario 1936, de Juan de la Cierva, el inventor del autogiro. Uno de sus hermanos, su hermano fue asesinado en Paracuellos del Jarama. Y bueno, pues su tío es tío del célebre Ricardo de la Cierva, historiador. Bueno, en este momento es una noticia importante porque, bueno, primero hay que recordar una cosa. Estamos en el momento del éxito de las máquinas. Las máquinas voladoras, los coches, la velocidad. Claro, velocidades que hoy día nos parecen ridículas, pero que en aquel momento eran al 60 por hora, 70 por hora, los grandes coches, los Bugattis, etc. El maquinismo. Sí, además dentro del movimiento futurista, el movimiento futurista, la fascinación por la modernidad. Y si recordar, hemos visto en otros noticiarios de cómo se habla de raids aéreos, de pilotos, etc. Eran una especie de grandes héroes del momento. Bueno, como hoy probablemente sean los pilotos de coches de carreras o de motos. Y entonces, en el caso de Ricardo de la Cierva, en ese desarrollo, él ha inventado una máquina verdaderamente maravillosa y que a mí me parece que no sé por qué no ha tenido desarrollo, que es un avión que es mitad avión, mitad helicóptero. Entonces Ricardo de la Cierva, pues el que será tío de Juan, pues es la familia de estos. Una familia de derechas que luego, pues evidentemente, pues aparte del inventor, pues tendrá unos políticos y tendrán una vida ciaga. Pues uno de ellos fusilado en Paracuellos, porque Ricardo de la Cierva, quiero recordar que era hijo póstumo, y luego Ricardo, bueno, pues ha sido un gran historiador, yo lo he conocido, hemos sido amigos, fue ministro de la UCD, sí, señor. Es decir, y curiosamente fue sin ser un franquista, pues se convirtió en uno de los grandes defensores en sus biografías de Franco y en cierta forma de la España nacional, ¿no? Para terminar y rápidamente, querido Luis, los tranvías, hemos hablado también del follón de los tranvías en Madrid. Siempre con problemas de este tipo. Sí, ¿no? ahora parece que está hecho a propósito, porque tenemos el de los taxistas. Era lo mismo, es decir, los tranvías eran un monopolio y entonces, bueno, pues no funcionaban muy bien, porque el trole se sacaba y tal. Entonces, bueno, pues hay una discusión en Madrid que cómo van a seguir funcionando los tranvías, porque podían empezar a ser sustituidos por los autobuses. Y evidentemente había intereses económicos, como siempre, a favor del tranvía, porque ya estaba montado y había mucha gente que ganaba dinero con ello. Pues muchísimas gracias, querido Luis Togores, historiador, escritor, prolífico escritor de libros que ya les recomendaremos desde aquí, verdaderamente
importantes para entender bueno, pues la historia de España, ni más ni menos. Gracias. Vas a venir mucho más, te lo garantizo. Vas a venir mucho más a Noticiario 1936. Bueno, Luis, pues muchísimas gracias, profesor Togores. Gracias a ti. Por haber estado con nosotros en Noticiario 1936. Y a ustedes, ya saben, hasta mañana. Muchísimas gracias por su seguimiento, por su atención. Y mañana de nuevo en Noticiario 1936. Nos vemos. Gracias, amigos. Adiós.